La clase de hoy está pensada ya un poco más técnica que las anteriores, quizás para quienes no sean bibliotecarios la clase sea un poco aburrida, por decirlo de alguna manera. Para eso vamos a hacer un recorrido por dos normas de descripción documental, como veía en la clase de hoy se llama descripción. Vamos a ver diferentes niveles de descripción. En la carpeta de bibliografía tienen las dos normas que normalmente se utilizan. Ya les compartí para que vean, para que se las descarguen. Si son instituciones van a resultar muy prácticas. Si es para sus acervos personales, por ahí pueden hacer una selección de qué campos sí y qué campos no, tener en cuenta qué es lo más importante. Pero es una parte de la conservación que tenemos que tener en cuenta siempre, porque la descripción hace a que podamos recuperar la fotografía y podamos hacer uso de ella. Vamos a empezar con la presentación. Y la idea es que también después podamos ver algunas descripciones de algunas páginas que tienen sus fototecas en línea. A ver. En general, más allá de que estemos en bibliotecas o en museos, por uso general se está utilizando en los últimos años hacer la descripción en base a la concepción archivística de la fotografía. Primero que nada, porque quienes son museólogos lo saben, no hay estándares de este tipo para descripción de los documentos dentro de la museología. Los que venimos del lado de la bibliotecología nos encontramos con que las reglas, las normas de catalogación angloamericanas, que son las más difundidas hasta el día de hoy, no tienen un espacio específico para todo el desarrollo de la catalogación de fotografías, sino que está junto a otros elementos gráficos. Las nuevas normas RDA empiezan a darnos alguna solución, pero no todavía de una manera contundente, por lo cual, como organización inclusive de la colección, es más óptimo hacerlo desde el punto de vista de la archivística. Para eso debemos manejar algunos términos básicos de la archivística, y quienes están en línea, que son archiveros, quizás pueden ayudar con algún aporte. Vamos a tener como gran cuerpo el fondo, va a ser el conjunto de documentos. En este caso dice por una misma persona o institución, pero por ejemplo, si dentro de su colección tienen varias fotografías, pero son de diferentes autores, no les significa mucho armar un fondo por cada autor, pueden armar el fondo de colección fotográfica de su institución. El segundo concepto que vamos a tener es el de, si vamos puramente a la archivística, vamos a tener series. Tenemos fondos, subfondos en caso de ser necesario, después le van a seguir las series y subseries, y luego la sección o colección. Nosotros acá acortamos a sección o colección para pensarlo de una forma más general. La colección va a tener que tener una característica comunes, pueden ser temáticas, pueden ser por año, pueden ser por lugar, pueden tener más de una característica a la vez, pueden ser, por ejemplo, si es de algún pueblo, la colección del pueblo y de una época específica del pueblo, o de una institución. Y vamos a llamar, puede ser por personaje totalmente. Es más, si el personaje significa mucho para esa comunidad, puede ser el fondo de colección fotográfica y un subfondo que sea destinado a ese personaje, y a la vez todo lo que se pueda relacionar con ese personaje.
En lo particular me tocó ayudar a una colega en una biblioteca popular con una colección, ella también es bibliotecaria igual que yo, entonces tuvimos que empezar a meternos un poco en la archivística y nos pasaba que conformamos un fondo y ese fondo a la vez incluía otros elementos y teníamos que hacer las interrelaciones. El consejo general en esta visión más archivística es salir, para los que son bibliotecarios, del pensamiento bibliotecario de que vamos a tener una norma que nos va a resolver todo, sino es sentarnos, armar nuestro manual de procedimiento, dejar por escrito cómo va a estar conformado ese fondo, quizás armar diagramas de flujo, de qué iría dentro de cada fondo, dentro de cada colección, adentro de cada sección. Si el acervo fotográfico no es muy grande, el cuadro de clasificación también, que está aportando Mariela. No quería entrar en algo tan específico. Además de la descripción formal, digamos, de la fotografía, es necesario armar un cuadro de clasificación. Aclaro por ahí si alguno no sabe, cuando estamos en el área de la archivística, los cuadros de clasificación se hacen por fondo archivístico. No vamos a tener, como tenemos en bibliotecología, ACDU o CDD, los sistemas de clasificación más utilizados, sino que cada archivo va a armar su cuadro de clasificación. Luego de encontrar la colección y la sección, vamos a tener la unidad documental. Esta unidad documental va a ser la parte mínima, va a ser en nuestro caso la foto. Nosotros podemos elegir en muchos casos si vamos a describir el fondo completo a nivel de fondo, si vamos a describir a nivel de fondo y colección o vamos a describir hasta el nivel de la unidad. Muchas veces cuando el personal es poco, no se llega a describir a la unidad documental. Se llega a darle un título de la unidad y termina la descripción ahí y se describe la colección en general. Pero vamos a tener que tener en cuenta siempre de que esta unidad documental va a tener que estar inventariada. Este es un ejemplo de cómo se organizaría en general lo que veíamos recién. En este caso vamos a llamar fondo institucional. Dentro del fondo institucional vamos a tener la serie cursos. Dentro de la serie de cursos, subserie fotografías de cursos. Y dentro de la subserie una unidad documental, en este caso que sería, por darle un título, fotografía curso 2020. Sería muy raro que una unidad documental se llame así en una institución que da varios cursos, porque imagínense si este curso hubiera sido presencial, tendríamos mucho más de una foto, por lo cual nuestra unidad no se podría llevar este nombre, debería llevar otro nombre, pero es para darles una idea general. Dentro de esto, siempre tenemos que pensar que esto va a ir codificado. Y esto, cuando veamos los ejemplos, va a ser un poco más fácil de entender, porque nos va a permitir el código identificar a qué fondo pertenece, a qué serie, a qué subserie y el número de inventario de la fotografía. Por ejemplo, en este caso, para el fondo institucional, el código es FI. La serie cursos le agrega la letra C, entonces fondo institucional cursos. Y para la subserie se le agrega el 2015. En este caso, como ejemplo, cada institución va a elegir cómo hacerlo. Es más, si vamos a hacerlo puramente al estilo archivístico, o sea, vamos a hacer puramente normativas de archivo, debería llevar el código del país en nuestra descripción. No vamos a tratar tan específico aquí porque no es la intención. Sí les dejé la norma ISAT-G para que se haga una referencia de cómo deberían hacer las descripciones si van a hacerlo del modo puramente archivístico. Y por último, cómo llaman a la unidad documental, a la fotografía. Cada fotografía tiene que estar identificada con su inventario
dentro de su fondo. Las fotos, me preguntan aquí si las fotos no llevan CDU. Si vamos a tomar el criterio de trabajarlo como una colección archivística, que es lo más apropiado quizás, no va a llevar CDU ni CDD, no va a llevar ni clasificación decimal de Dewey ni clasificación decimal universal. Va a llevar su propio cuadro de clasificación. Si queremos, podemos hacer híbridos e intentar mechar. Lo que nos va a suceder es que en nuestro código va a quedar un código interminable porque CDU, para denominar fotografía, utiliza el auxiliar de forma que, si yo mal no recuerdo, tiene más de 7 dígitos solo para decir que es una fotografía. Entonces nuestra descripción arrancaría con una descripción mínima de 7 dígitos. Estoy verificando, por si estoy haciendo pausas. Tengo la CDU acá a mano. Si nosotros quisiéramos decir fotos, tendríamos que es paréntesis 084.1, paréntesis son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres solo para decir fotos. A eso faltaría decir el código del fondo, el código de la serie y el de la subserie. Por eso raramente se usa en algunos de los sistemas de clasificación bibliotecológicos para hacer ese tipo de trabajo. El archivo funciona de otra manera. Algo que sucede si queremos trabajar la colección de fotografías a la manera en bibliotecológica va a ser, primero, que los números de inventario en la bibliotecología son correlativos. Es decir, van a ir todas las fotografías de la primera que entra hasta la última correlativos. En cambio, en archivística podemos darle el número de inventario por el fondo. Entonces decimos, en la Biblioteca Pública de las Misiones, el fondo Raúl Talbot, que es uno de los fondos de la fototeca que tenemos, consta de 250 especímenes y el inventario va del 1 al 250. Otra colección, identificamos con algún código para ese inventario. Es una posibilidad, no son posibilidades determinantes. Cada institución va a elegir cómo hacerlo y cómo le quede más óptimo. Normalmente en los últimos años se está estilando a procesar las fotografías de forma archivística porque permite esta unidad documental. Pero si eligen clasificar las fotos y trabajar las fotos de la manera bibliotecológica, se puede hacer. El número de inventario en la fotografía va a ser siempre en lápiz, que es otra cosa que va a ir en contraria a lo que hacemos con los libros, que hacemos con otros documentos. Que ponemos el número en virome en los libros porque el número de inventario es algo que nunca se borra. Que también tiene su discusión en los libros patrimoniales, ni siquiera se colocan sellos dentro del documento. Por los daños que produce el tinte de los sellos, lo mismo va a suceder con las fotos. Podemos ponerlo en el dorso, el número en lápiz. El lápiz negro no va a producir daños, obviamente con un lápiz técnico, sin punta que pueda marcar con mucha fuerza. Los lápices técnicos artísticos que se utilizan por ejemplo, para hacer dibujos, suelen ser muy adecuados. Los que se suelen comprar en buenas calidades de librerías técnicas son siempre lo más adecuado, y no sacarle punta para que quede una punta filosa, porque eso también, si apretamos muy fuerte, puede producir daño. Leo unas preguntas acá y sigo.
Sí, también se pueden utilizar diferentes inventarios siempre que se deje registrado. Esto va a ser como la piedra fundamental de la bibliotecología o de las ciencias de la información, los manuales de procedimientos. Si está en nuestro manual de procedimiento y lo dejamos explícito en nuestro manual de procedimientos, podemos adaptar procesos, podemos hacer híbridos, como le decía, podemos elegir hacerlo solo archivísticamente, solo bibliotecológicamente, siempre que lo dejemos en algún lugar por escrito. Lápiz directo sobre la foto. Como te dicen, con el Saddler, que son lápices de conservación, que son de puro grafito, que no tienen nada sintético, de manera muy suave en el dorso de la foto. Nunca en el frente, nunca muy fuerte, nunca esos lápices nuevos que vienen con algún tipo de color o que vienen con algún tipo agregado, tampoco lápiz negro de las cajas de colores, lápiz negro de grafito, el lápiz negro que utilizamos para aprender a escribir. Y nunca etiquetas, por favor. Nunca, nunca, nunca una etiqueta o un sello en las fotos. Los sellos en el largo tiempo producen grandes alteraciones. El sello de por sí, para que quede fijado, necesita una gran cantidad de tinta, va a ser una carga extra a la foto. La etiqueta, para que quede pegada, va a tener que tener algún pegamento. Por lo cual, del lado reverso de la foto, de manera suave, el número en lápiz. El resto de la identificación, el código, todo va en el sobre, así como lo mostré, en un papel aparte. Lo menos posible le rayamos las fotos. Los elementos básicos para identificar nuestra colección, nuestro documento, deberían ser, en primer lugar, el nombre de la colección. Se suele sugerir colocar las fechas extremas. Fechas extremas hace referencia a las dos fechas extremas de la colección, la más nueva y la más vieja. Cómo ingresaron, y eso vamos a ver cuando veamos. Voy a mencionar brevemente porque también es muy largo. En el curso debería durar más días para abarcar todas las temáticas de manera más profunda, pero sí dejar siempre registro de cómo ingresaron, si por donación o préstamo, si son para digitalizar, si son en comodato, cómo nos autorizaron, si nos liberaron los derechos para que podamos compartirlos en línea o no, si hace falta mencionar el autor, todos los requisitos que quien done nos solicite. Nunca se ingresa por autor. Todavía no hicimos la descripción de ingreso. Esto es solamente, lo primero que hizo fue darle el código de lo que sería la asignatura topográfica, por llamarlo de alguna manera. Pero todavía no hicimos la descripción catalográfica. Recién le dimos un código para identificarlo. Para catalogar vamos a ver uno que está usando el grupo de fotoperiodistas argentinos, la Asociación Argentina de Fotoperiodistas, que es ICA Atom. Es un software de código libre. Se descarga con algún informático, se lo puede programar. Es bastante amigable, trabaja bajo ISAT, por lo cual hay que conocer ISAT para poder catalogar con ICA Atom, pero es muy ameno. Sí, ahí le escribo, es ICA, así como suena, es de la Asociación Internacional de ICA Atom o Atom. Ahí escribí en el chat. Es el International Council Archive, que es la institución que rige a los archiveros, es el que avala este software y es el que hace que se esté actualizando constantemente.
Existen otros, en este momento no me acuerdo el nombre, más tarde miro mientras que hacen preguntas y se los menciono. En particular es el que más me gusta porque es de código abierto. Volviendo aquí, después vamos a tener las áreas de contenido. Esto vamos a verlo rápido ahora porque después vamos a detallar bien. Contenido y estructura, en condiciones de acceso y áreas de documentación. No es solo para Linux, es de código abierto, se puede instalar y se ejecuta bajo Windows o bajo Linux sin ningún problema. Nosotros en un proyecto que tenemos en la Universidad Nacional de Misiones lo tenemos ejecutando bajo Windows. La ISAT-G, como les mencionaba recién, la norma archivística. La ISAT-G, para que los bibliotecarios quizás entiendan, la ISAT-G es a la archivística lo que las angloamericanas para los bibliotecarios. Es la más usada, hay otras, pero es la más difundida. Quienes quieran trabajar bajo ICA-Atom, ICA-Atom también para hacer una relación para los bibliotecarios, es lo que es el lenguaje MARC, lo que es el COA, quizás para los bibliotecarios universitarios. ICA-Atom es similar, las interfaces también son bastante similares. Nos permite, primero, describir bajo el principio de procedencia, que va a ser una de las en líneas generales de la archivística. Nos va a permitir dar una estructura por áreas. Nos permite decidir si vamos a describir a niveles más globales o más específicos. Y es bastante fácil su uso respecto a que no tiene el estándar tan cerrado como las angloamericanas, en el que si no aparece en tal lugar la información hay que escribirlo con corchetes, con signo de pregunta. En ese sentido, ISAT-G es mucho más amigable, da criterios acerca de cómo hacer la redacción, pero no es tan restrictiva como las normas de catalogación angloamericanas. En el área de descripción vamos a tener un código de referencia, que es el código de país, el código del archivo, el identificador único, siempre y cuando necesitemos todos estos datos. Si nosotros decidimos prescindir de alguno y no vamos a poner nuestro archivo en línea, podemos llegar a prescindir. No es lo recomendado, pero podemos dejar un manual de procedimientos y omitir eso. Luego, sí, el título, las fechas, el nivel de descripción que se va a otorgar, o sea, si vamos a describir a nivel de fondo, a nivel de unidad documental, a nivel de serie, de subserie, el volumen y soporte de la unidad. Si decidimos describir a nivel de fondo, tenemos que decir cuántas unidades contiene ese fondo documental, en qué soporte, si es fotografía objeto, si es fotografía digital, si es fotografía digitalizada y existe en un original. Vamos a ir mencionando en las diferentes áreas. Luego vamos a tener un área de contexto. Aquí sí nos va a permitir dejar un poco más a la redacción de cada uno. En el área de alcance y contenido vamos a describir el conjunto, el periodo de tiempo, el área geográfica, si es necesario hacer un resumen. Además, la organización. Vamos a especificar la estructura interna, es decir, si describimos el fondo y tenemos subfondos que no estamos describiendo, avisar que es un fondo, cuántas colecciones hay dentro de ese fondo, dentro de esas colecciones cuántas unidades documentales. Vamos a ir haciendo toda la especificación. Muchas veces esto depende de la cantidad de personal abocado a la tarea. Si tenemos, no sé, 500 fotos y somos personal único y además de hacer la descripción de la foto hay que hacer los sobres, hay que atender al usuario, hay que responder correos, quizás en un primer momento elijamos hacer una descripción más general para saber qué tenemos.
muchas veces lo que sucede en los archivos y aún más en los archivos latinoamericanos y aún más en los de fotos, es que queda a nivel de inventario. Es decir, darle un nombre a la colección o al fondo, inventariar, poner un título general a la colección y quizás alguna foto se describe. Esto suele suceder mucho en los archivos donde hay personal único o en las bibliotecas donde hay personal único. No se llega a hacer toda la descripción de la colección porque el personal no puede hacerlo, no tiene la capacidad técnica y humana para realizarlo. Luego, las condiciones de acceso. Aquí va a ir la aclaración jurídica. Si las condiciones de acceso, solamente puede venir a mirar la foto, no puede sacarle fotos a la foto, no puede escanear. Lo estoy haciendo como en un extremo restrictivo, pero acá vamos a dejar escrito en nuestro catálogo para que el usuario sepa qué condiciones tiene este fondo. Las condiciones de reproducción, al igual que las de acceso, tenemos que dejar claro los derechos de propiedad intelectual. Si nos donaron la foto y en ningún momento dejaron explícito que permitimos reproducción, debemos colocarlo acá, contactarse con y poner los datos de nombre por lo menos de quien donó para realizar el contacto para solicitar la reproducción. Nosotros no podemos, si quien nos dona la fotografía no nos habilita a hacer la reproducción de los documentos, nosotros no podemos reproducirlos. Después, las características físicas y requisitos técnicos. Por ejemplo, como veíamos, si son fotografías antiguas, ya avisar que es una fotografía antigua, en las condiciones que vamos a poner solo para investigadores, y aquí en las características físicas, que para acceder hay que utilizar todos los materiales de bioseguridad, que no se va a poder exponer a la luz, y colocar esas condiciones aquí en requisitos técnicos y físicos. El área de documentación asociada y el de notas viene muy asociado el de notas viene asociado a lo que estamos acostumbrados los bibliotecarios, a especificar otra información. Y en el de documentación asociada, si vamos a decidir describir cada una de las fotos, podemos avisar que, no sé, se me ocurre, estoy diciendo algo que se me ocurre, tenemos en la colección de algún personaje importante de la ciudad, de alguien que fue intendente de la ciudad. Y justo la foto es de la inauguración de un lugar muy reconocido de la ciudad. Y tenemos otra parte en otro fondo, en fotos institucionales de ese lugar que fue inaugurado. Entonces, en las áreas de documentación asociada avisamos que en el tal fondo existen fotografías que también remiten a ese lugar. Siempre y cuando, nuevamente les repito, que hagamos esta descripción tan detallada. Son pocas las instituciones que tienen el personal para realizar tan exhaustivamente este trabajo, y más cuando tienen acervos muy grandes. Antes de iniciar, porque van a ver que salté otro tema de golpe, las ISAT lo que tienen es, primeramente, que como les mencionaba, si trabajamos con ICA Atom nos permite trabajar bajo normas ISAT. Sin embargo, no está pensada para fotografía. La ISAT está pensada para describir fondos archivísticos. Podemos describir la fotografía, el documento emitido hace 100 años de un archivo histórico, o el documento que recién va a ir a guarda intermedia, un archivo intermedio de la municipalidad local. Por lo cual va a suceder muchas veces que vuelve a suceder lo mismo que sucede con las normas de catalogación angloamericanas. Tiene vacíos en los momentos en que empezamos qué coloco respecto a la foto. Existen varios intentos, pero en el año 2016 en México, Latinoamérica,
debemos agradecerle el desarrollo que realiza en Fototeca en conservación de fotografías, tanto digitales como históricas. En Latinoamérica es uno de los países más desarrollados, por no decir el más desarrollado en esta temática. Y gracias a eso, en el año 2016 se publican las normas mexicanas de documentos fotográficos y lineamientos para su catalogación. Está en línea, yo se las compartí en la carpeta, pero si buscan así pueden recuperar todos los gráficos con los que se promocionó, pueden descargar también todas las razones por las que surge. Si quieren también ver ejemplos de fototecas, de catálogos de fototecas, México tiene unos muy buenos. Esta norma va a tener la ventaja, a diferencia de Anglo, a diferencia de ISAT, que fue pensada para catalogar fotografías. Acá no vamos a estar forzando a una norma para que la fotografía quede bien. Sí, menciona María de que junto con Perú son excelentes en archivística. Es cierto, entre México y Perú tienen muy buenas capacitaciones en lo que es archivística y en lo que es conservación. Perú también tiene muy buenas capacitaciones en conservación. En una época también lo tuvo Brasil, actualmente no tiene tanto avance. Pero en lo que es fotografía, México es la referencia quizás a nivel Latinoamérica. Esta ventaja de que fue pensada exclusivamente para describir fotografías nos va a permitir que los campos, las áreas donde vamos a describir, son para fotografías. La desventaja es que todavía no hay ningún software para trabajar con el estándar, más allá de que vamos a ver que los campos son compatibles con metadatos de Dublin Core o con otros tipos de metadatos o con software como ICA, no hay un software pensado para aplicar la norma. Algo más, por ahora no sé, se me fue una idea que tenía, ahora vuelvo. Dentro de las áreas vamos a tener un área de autor y otros creadores, un área de título y serie, un área de fechas, un área de lugar, una de procesos fotográficos, una de los formatos, otra para las medidas, la forma y el contenido. Ahora recordé la idea que les había mencionado que se me fue. En el proyecto que estamos trabajando en la Universidad Nacional de Misiones de nuestra investigación, con una colega estamos haciendo el cruce entre ISAT y las normas mexicanas. Nuestro proyecto es para describir las fotografías del Departamento de Bibliotecología. No puedo compartirles nada hasta ahora porque todavía no terminamos de hacer el trabajo, que no está publicado. Sí hemos visto y hemos trabajado y comparado que podemos usar ISAT de base, los campos y las áreas de ISAT de base, y dentro de ello cumplir las normas de catalogación mexicanas, porque son similares y porque se complementan muy bien. Esto es un híbrido que estamos probando y que en algún momento lo publicaremos con la investigación que desarrollamos. Es, por decirlo de una manera más coloquial, es un invento nuestro acá de Misiones que estamos probando aún, pero si les interesa pueden probar a hacer, son compatibles ambos. En lo que refiere al área de... Ya llego al área de forma, vamos a ir viendo una por una, Victoria. En el área de autor y otros creadores, por ejemplo, esto no está contemplado en la ISAT. Aquí nosotros podemos poner el nombre del autor, si conocemos. Si lo que tenemos no es el autor, conocemos al dueño de la foto. Entonces no vamos a poner autor, vamos a ponerlo en autoría atribuida. O por ejemplo, sabemos que la fotografía es de la Municipalidad de Posadas, porque la sacó en su momento algún fotógrafo o un personal de la municipalidad, por lo cual el autor institucional va a ser Municipalidad de Posadas.
Entonces vamos a poner el nombre del autor, Municipalidad de Posadas, tipo institucional. La función, sí. ¿Qué tipo de función tiene la institución allí? O no conocemos el autor. En el caso, por ejemplo, de las fotografías de la colección que estamos procesando en la biblioteca pública, sabemos el nombre del autor, es Raúl Fernández. En Posadas, si decimos ese nombre, la mayoría de Posadas no sabe, aunque sea del ámbito de la fotografía, no saben a quién nos referimos, porque Raúl Fernández es conocido por Talbot, es su seudónimo aquí. Entonces, en la sección de seudónimos debemos colocar el seudónimo del autor, si es que lo tiene. En el título vamos a trabajar lo que es el título de la serie o el título de origen, si es que la fotografía tiene un título. Si no, dentro de la misma norma hay un campo para dar un título atribuido, que es un título que nosotros le podemos otorgar a la foto, y vamos a mencionar que eso es atribuido, que no está en la foto. Lo mismo va a suceder en autor. Si no logramos saber el autor atribuido, la autoría atribuida, vamos a mencionar que se desconoce. No vamos a otorgarle a nadie la autoría de una fotografía que no desconocemos, que no conocemos de quién es. Luego vamos a tener lo que refiere a la fecha y el lugar. Vamos a tener el campo de fecha, y aquí vamos a tener el día en que se tomó la imagen y el día en que se procesó la imagen, porque podemos tener fechas diferentes. Más cuando la foto venía de rollo, o la imagen visual que tenemos, la digitalización. Entonces vamos a tener una fecha para la imagen que estamos viendo, que es el día que digitalizamos nuestra foto, y la fecha en que se tomó la imagen física, el objeto. Si tenemos las dos fechas, vamos a consignar las dos fechas. Si no, vamos a consignar, sabemos solamente el día en que yo digitalicé. Vamos a colocar la fecha, la fecha de toma de la imagen visual, y en el otro campo lo vamos a dejar libre. Lo mismo va a suceder con lugar. Nosotros vamos a tener un lugar donde se tomó la imagen y un lugar donde se produjo la imagen muchas veces. Más cuando se trata de estas fotografías antiguas que nos llegan, quizás tenemos fotografía de inmigrantes en que se tomaron en el pueblo cercano o en otro lugar, pero la familia vino a vivir aquí, entonces nos dona la fotografía, pero la foto no corresponde a la ciudad de Posadas, sino que es cuando la familia todavía vivía en Alemania, en Suiza, pero son los mismos personajes. Entonces vamos a aclarar eso. Vamos a especificar todo lo que tengamos del lugar y algún tipo de información adicional. Quizás en estas áreas el rol es dentro de si el lugar cumple un rol en la fotografía o no, qué rol cumplen las personas, si es necesario mencionar aquí, si no después cuando hagamos la descripción del personaje. Son todos, por ejemplo, si bien puede pasar que el fotógrafo fue y retrató la plaza 9 de julio aquí de la ciudad de Posadas. Entonces, el rol que tiene la plaza es el rol principal dentro de la foto, porque el fotógrafo fue con esa intención. Ahora, puede aparecer también, sucede mucho con las fotografías, cambio de lugar, de la iglesia de Luján en Buenos Aires. Esas fotografías pueden tener un doble rol, porque el lugar era el lugar principal, porque las personas cuando visitaban se retrataban frente a la iglesia de Luján, pero esas fotografías no tenían como intención
retratar la iglesia, sino que la iglesia aparecía detrás porque lo que registraba era la visita de una familia o de una persona a ese lugar. Pero también nos vamos a encontrar con fotos de la iglesia de Luján de la misma época en que son solo la iglesia. Entonces, ¿qué rol cumple el lugar en esa imagen? Viene en el sentido ya más de un análisis documental más profundo respecto al uso que se le puede llegar a dar a esa imagen. Muchos de estos campos y áreas que vamos a completar en lo que es la descripción documental va a depender del tipo de uso que querramos darle a nuestro fondo. Si nuestro fondo no va a tener un fin de investigación, quizás no vamos a hacer todas estas descripciones, porque lo que nos va a interesar es saber el dónde se tomó la foto y quiénes aparecen en ella y la fecha y nada más. Yo, a fin de mostrarle todas las posibilidades, les voy especificando todas las áreas que aparecen, todas las subáreas dentro del área general. Esto va a depender siempre del tipo de descripción que vayamos a realizar. Aquí es donde más nos va a servir utilizar la norma mexicana, porque no está contemplado dentro de las otras áreas. Antes de continuar, respondo si hay una descripción mínima establecida. Si vamos a la norma mexicana o a ISAT, la norma mínima son estos campos en general. A criterio personal, si lo que vamos a hacer es una descripción de un fondo fotográfico familiar, no vamos a poner todo esto, vamos a poner primeramente los datos que conocemos. Muchas veces desconocemos la mayoría de estos datos, pero sí hacer referencia siempre al autor o si hay un autor atribuido o a una familia a la que haya pertenecido a la imagen. Mencionar eso, mencionar el año, el lugar, y estas áreas acá, por ejemplo, dentro de lo que es formato, el tamaño. El tamaño porque nos va a permitir a nosotros, si vamos a organizar, tener una idea de cómo vamos a organizar, si tenemos que mandar a hacer un mueble para hacer la guarda, cómo lo vamos a pensar. Si vamos a hacerlo para una institución, aún más, porque si vamos a hacer un mini catálogo para que consulten los usuarios, si el usuario está buscando alguna foto de un paisaje con detalle muy específico y la única foto que tenemos nosotros del lugar es una foto de 5x3, no va a poder el usuario ver mucho detalle. Entonces, esto del tamaño también es importante. El color, el proceso fotográfico más que nada para cuando tenemos una colección con muchos especímenes de diversos procesos fotográficos. Sucede, por ejemplo, en muchas instituciones nuevas que nacieron en los 80, 90 en adelante, que el 90% de su acervo son fotografías color moderna. Entonces, quizás no necesiten en cada unidad documental aclarar que el proceso fotográfico es fotografía color, porque va a ser redundante. Estas son decisiones que cada uno va a ir tomando. No sé si te respondí respecto a la descripción mínima. Otro de los campos que vamos a tener en cuenta es las medidas. Una cosa va a ser el tamaño, cuando hablamos de formato tamaño, va a ser el tamaño de la fotografía. Habíamos visto que las fotografías antiguas muchas veces vienen en un soporte secundario. Las fotos que estaban compartiendo, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, tiene un soporte secundario que era el librito que cubría la foto. Debemos dejar registrados ese soporte también. Luego, en lo que refiere a inscripciones, habíamos visto en las primeras clases un libro de Aluros del Sur, del CIFA,
se hace un gran estudio de los reversos y hay estudios completos, por ejemplo, que realiza Sánchez Vigil, que es un español especialista en tratamiento documental de fotografías, donde las inscripciones suelen ser muy importantes. Todos sabemos más o menos. Sí, portador o base, porque vamos a tener en el tamaño de la foto, va a estar la fotografía y esto es para las fotografías antiguas, que tenían, por ejemplo, la placa de metal o la placa de vidrio, qué tamaño tiene también. Y además el soporte secundario, porque la placa de metal, por ejemplo, luego iba sobre un cartón o luego iba sobre la caja estuchada. Claro, el estuche, por ejemplo, vamos a tener la foto, la imagen que vemos, qué tamaño tiene. Esa foto va a estar sobre, si les tienen el privilegio de tener en sus colecciones un daguerrotipo o un ferrotipo, esa imagen va a estar sobre una placa de metal. Además, eso va a tener un estuche. Entonces tenemos que tener todas esas medidas registradas. No sé si te respondí, Daniel. Todas estas descripciones, la norma tiene que pensar la descripción para poder describirlo más específicamente desde el daguerrotipo hasta la fotografía digital. Hay todo un capítulo acá que no incluí porque deberíamos entrar a todo lo que es metadatos, pero hay todo un capítulo de la norma que es dedicado solo a metadatos. Después nosotros vamos a seleccionar dentro de nuestra biblioteca, dentro de nuestro museo, nuestro archivo, qué campos vamos a utilizar, porque puede pasar muchas veces que desconocemos. Si quien está describiendo no es especialista, por ahí no puede reconocer los procedimientos. Como les decía al principio, puede ser que seamos personal único y hacer todo este trabajo. Imagínense todo este trabajo con una colección solamente de 100 fotografías, que una colección de 100 fotografías son colecciones pequeñas. Nos puede llevar años y esto para poner a disposición del usuario va a llevar mucho tiempo. Entonces vamos a elegir qué campos vamos a utilizar. Respecto a Anaí, que preguntas que hay fotografías que tienen un sellito en relieve, sí, pueden ser de las empresas. Por ejemplo, hay un fotógrafo argentino muy conocido, Ruda Dorrego, en varias partes del país, porque él recorrió el país, en varias partes del país hay fotografías de él. Una característica de sus fotos es que tienen un sello en relieve de su casa fotográfica. Que eso, por ejemplo, es un sello, no tiene tinta, es un sello a presión que él colocaba, no sé si en sus papeles antes o después de la fotografía, de revelar la fotografía, nunca investigué eso, pero era muy común en la época identificar la casa fotográfica. En otras casas fotográficas colocaban un sello con tinta por detrás. Esa información es importantísima, por ejemplo, para empezar a rastrear qué casas fotográficas existían en cierto momento, en ciertos lugares. Una de las fotos, por ejemplo, que dos de las fotos que le había mostrado cuando vimos deterioro, tenían los sellos. Una casa era alemana y otra casa era de Rosario, Argentina. Eso nos permite también relevar historia de las fotografías. Y después otra pregunta de Victoria, las fotos sociales de casamientos que se entregaban con un álbum de papel, aunque fueran fotos aisladas. No entiendo la pregunta, si me la reescribís. Recién después de toda la descripción que vimos, vamos a iniciar la descripción de la forma y del contenido. Bueno, sí que era una acotación respecto a los soportes secundarios. Está bien.
Respecto a la forma, va a ser el número de inventario de registro que le dimos, que va a seguir los mismos criterios que vimos al principio, la clave de asignatura topográfica, en la clave puede o no figurar el fondo o colección, va a quedar a criterio, y las condiciones de reproducción acceso. Fíjense que esto mismo aparecía ya en ISAT, estos son los campos que son similares. Y luego en el contenido vamos a describir la época histórica, el tema principal, vamos a utilizar descriptores y aquí podemos o establecer descriptores propios o utilizar algún tipo de tesauro para la descripción de fotografías escritas en tesauros. Cada uno va a elegir para su institución lo que le parezca más adecuado, quizás quieren hacer una descripción más general o es una descripción muy específica. Se me viene a la cabeza algunos archivos que conozco locales que tienen temas muy específicos, quizás, bueno, en nuestro mismo caso, el proyecto Minaripix solamente tiene fotografías del Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Entonces, utilizar descriptores de tesauros nos queda muchas veces como muy amplio. Entonces, decidimos utilizar descriptores propios, armar una lista de descriptores, que normalmente nuestros descriptores son respecto a fechas, a eventos, más que a temáticas generales. Después tenemos a los personajes. También vamos a describir si conocemos quiénes estaban en la foto. Esto muchas veces aparece en estas inscripciones, anotaciones que estaban en el dorso. Era costumbre anotar las descripciones de las personas que están en la foto en el dorso. Nombres artísticos, si es que los hay. Esto se ve, hay un archivo del Luna Park que se trabajó hace poco, que trabajó Ana Macielo, que es una gran conservadora en fotografía que tiene Argentina, una de las referentes en conservación de fotografía. Ella trabajó con el archivo trans y con el archivo, en los últimos tiempos, con el archivo de una fotógrafa del Luna Park. Y, por ejemplo, en sus fotos estaban los nombres artísticos. Luisita, exactamente, Victoria. Muchas veces aparecen los nombres históricos, los nombres artísticos de estos personajes, entonces también debemos consignar el nombre artístico. La ubicación, o en el caso, por ejemplo, que sean personajes políticos o académicos, el título, los cargos, la investidura, es todo lo que tenemos que dejar registrado. Esa información que pasa Victoria, se las recomiendo en verlo. Es muy lindo el documental de Luisita. Para quienes nos gusta la fotografía, pone en valor el trabajo que realizó una mujer en las épocas en que no era común que una mujer realice esas actividades. Una fotógrafa, Luisita. Ana Macielo tuvo el placer de trabajar con Luisita. Y Luisita pudo ver, reconocer su trabajo. Es muy interesante ver ese documental y ver la forma en que se procesa un archivo y cómo se rescatan las fotografías, más allá de que las fotografías de Luisita no son del 1800, son fotografías de los años 40 en adelante, más o menos, si no recuerdo mal. Es muy interesante ver todo ese trabajo. También el trabajo del archivo de la memoria trans, que está disponible. Ese proyecto fue financiado por IDER Archivos, recibieron un fondo. También es un trabajo muy interesante que realizó Ana Macielo como conservadora. Hasta aquí lo que es el Power. Ahora vamos a ver algunas páginas, como les decía, con algunos ejemplos de descripción.